¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente soy Lucía Blanco y en esta ocasión vamos a hablar de la construcción de equipos efectivos. ¿Qué es un equipo? ¿Cómo lo conformamos? ¿Y qué podemos hacer para que sea efectivo? En los dos módulos anteriores hablamos acerca del liderazgo y de la labor del líder y cómo éste puede influir en justamente su equipo de trabajo. Sin embargo, resulta interesante pensar cómo lo vamos construyendo y cómo lo vamos haciendo. Primero tendríamos que preguntarnos qué hacemos. Cuando pensamos en un equipo de trabajo, ¿para qué queremos tener un equipo de trabajo? Y entonces el qué se vuelve importante. Y aquí si recordamos que cuando definí liderazgo dije que tenía que ver con las metas en común, pues ese es el qué. ¿Para qué nos vamos a reunir? Para lograr una meta en común. Y entonces tener la meta es el primer punto clave en un equipo de trabajo. Y la otra parte es el cómo. Y entonces en este módulo prácticamente voy a hablar sobre el cómo construir un equipo de trabajo. Cuando a mí me piden una intervención en alguna empresa para diagnosticar o ver un tema de conflictos en el equipo, lo primero que yo hago es invítame a una junta. Las juntas de trabajo para mí son el lugar y el diagnóstico perfecto de quiénes conforman el equipo, de cómo se comportan y de qué hacen, cómo hablan, qué hablan, cómo dicen, qué no dicen. Y me encanta ir a juntas porque es como conocer así las entrañas de todo lo que ocurre. Si lo vemos desde esta perspectiva, una junta de trabajo es el resultado del trabajo en equipo y uno se reúne para informar o para dar resultados o para entregar algunas cosas o llegar a algunos acuerdos. Y entonces muchas veces, ¿no? Se empieza por leer la minuta anterior, quedamos de tal. Y entonces, sí, no lo traigo. Y quedamos que fulanito iba a ser, sí, pero hoy no vino. Y entonces todos esos para mí son exactamente los indicadores de qué está pasando en el equipo. ¿Cómo es que logran acuerdos? ¿Cómo es que los respetan? Y cómo se ven a través de una junta de trabajo. Entonces, si lo pensamos desde esta perspectiva, vamos a regresarnos un poquito al cómo se construye el equipo. Y lo primero que preguntaría es, ¿hay una meta clara de para qué estamos reunidos? ¿De para qué somos equipo? ¿De qué vamos a hacer como equipo? Porque si no, me parece que es un buen punto de comienzo para que la puedas empezar a definir, para que la puedan empezar a compartir. Y recuerda que la meta para que el liderazgo se ejerza debe ser común. Y entonces ahí hay todo un tema de elaboración de una meta de trabajo. Y una vez que tenemos la meta, vamos a ubicar que un equipo pasa por diferentes etapas. La primera transición para mí es pasar de grupo a equipo. Y esto lo ves en el vocabulario de la gente. Cuando la gente te dice, es que yo hice, todavía está en el grupo, todavía está en el individuo. Cuando la gente te empieza a decir, es que nosotros, es que cuando fuimos, cuando hicimos, y te habla en plural, empiezas a escuchar que hay un equipo. Y esto resulta interesante porque entonces la primera transición que tenemos que hacer es de grupo a equipo. En el módulo anterior te recomendé que vieras la película de 12 al patíbulo. Si ya la viste, ubica exactamente la escena en donde los presos no querían bañarse con agua fría. Es el primer momento en donde hablan de nosotros, dejan de ser individuos. Y ahí cambia de ser un grupo a ser un equipo. Así es que si no la has visto, pues te invito a verla nuevamente. Ahora, ¿qué pasa con el equipo de trabajo? Ya que transicionó de grupo a equipo, hay diferentes versiones, pero hay una teoría que en general conjunta estas 4 etapas. Y son 4 etapas de desarrollo de un equipo de trabajo. Y aquí otra vez me voy a regresar, ¿te acuerdas de la tarea y la relación que mencioné en el módulo anterior? Bueno, aquí vamos a ubicar los comportamientos de la tarea por un lado y los comportamientos del equipo por otro. Entonces, en la primera etapa hablamos de una etapa de dependencia, es decir, el equipo todavía depende
de que el líder le diga qué hacer. Y la tarea que se lleva a cabo es la etapa de orientación. Y como puedes ver en la lámina que estás viendo en este momento, tenemos justamente que en la etapa de dependencia lo que se trabaja es la orientación. ¿Para qué estamos reunidos? ¿Por qué somos un equipo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces todas las preguntas que puedan surgir acerca de la acción que vamos a tener se dan en esta etapa. Y el equipo todavía depende del líder. Tenemos una segunda etapa que es la etapa de conflicto. Hay autores que la ponen como la tercera, hay autores que lo ponen como la segunda. Sin embargo, para mí, no importa en dónde se dé, eventualmente se va a dar un conflicto en el equipo. Y cuando eso se da, a mí siempre me parece maravilloso, porque es el punto en donde es la oportunidad para sentar las reglas, para sentar las bases, para organizarnos como equipo, para saber qué sí se puede y qué no se puede, qué nos permitimos y qué no nos permitimos. Y entonces se empieza a normalizar, a normar el funcionamiento del equipo, el funcionamiento del grupo, y es también la oportunidad de empezar a sentar las bases de lo que no nos ha gustado para volvernos realmente un equipo efectivo de trabajo. La tercera etapa es la etapa de cohesión. Y en la etapa de cohesión, una vez pasada el conflicto o la tormenta, que como también se denomina en la etapa anterior, en el equipo, en la parte de cohesión, es en donde podemos ver el flujo de información. Aquí ya empezamos a ver cómo es la interrelación entre los miembros del equipo. Si tengo necesidad de trabajar con alguien de otra área, cómo pido las cosas, cómo hago acuerdos, cómo los cumplo, cómo empieza a fluir toda la información que requiero, si yo quedé en una junta de juntarme en una junta aparte con alguien más, si me reuní, qué resultado tuve de esa junta, cómo voy rescatando los resultados que tengo de esas reuniones, digamos, individuales con otras personas, para que se haga el todo de lo que necesitamos. Y la parte más importante para mí en este tema de cohesión es que cada uno en el equipo entienda cuál es su rol y qué le toca hacer y qué pasa y qué impacto tiene si no hace lo que le toca hacer. Eso se vuelve sumamente importante en el tema del flujo de la información, porque cuando uno cree que el otro va a hacer, cuando uno cree que el otro tiene que hacer, pues tarea de todos, responsabilidad de nadie, y entonces o se duplican las cosas o se dejan de hacer, y es ahí en donde vienen los conflictos. Y en cambio, cuando ya sabemos cada quien qué le toca, cuál va a ser su responsabilidad, cuál va a ser su rol, y sobre todo cuál es el impacto de que no haga lo que le toca hacer y cómo impacta a los demás, esa claridad se vuelve sumamente importante en el equipo. Algo que en lo personal a mí me gusta hacer para lograr cohesión en los equipos es ubicar cuál es el talento de cada quien, que cada quien nos diga qué es lo mejor que sé hacer y cómo estoy dispuesto a poner eso en este equipo. Cómo los demás del equipo van a ver que yo estoy poniendo mi mejor talento y cómo lo voy a poner. Y el tema del equipo es que todos aporten. Y algo muy importante para mí también en este tema de cohesión es que después de cualquier actividad que implique al equipo, una presentación, una reunión, una tarea muy en específica para lograr algo, el equipo se reúna y se autoevalúe. ¿Cómo me sentí? ¿Qué hice bien? ¿Qué cambiaría? ¿Qué aprendí? Estas 4 preguntas son claves porque en la medida en que esto vaya ocurriendo como una constante cada vez que hay una tarea, el equipo se va superando a sí mismo porque va aprendiendo de sí mismo y se va a dar también, como es un tema de autoconciencia, de entender que aquí yo siempre digo, miren, la culpa siempre es del otro, esa es la parte fácil. Echarle la culpa al otro ya es algo dado, el otro siempre tiene la culpa. El tema es que nosotros siempre somos responsables. Entonces, ¿tú puedes echarle la culpa al otro? Bárbaro, buenísimo. Y entonces, ¿tú de qué te haces responsable en eso? Porque si es tu relación, tú estabas ahí o no. Y por eso estamos en ese tema. Entonces, ¿cómo tú te haces responsable de que lo que a ti te toca esté pasando?
cómo tú colaboras a que haya esa cohesión en el equipo. Y finalmente, la cuarta etapa es la interdependencia, en donde la tarea ya es la resolución de problemas. Porque una vez que el equipo está cohesionado y una vez que el equipo realmente ya es equipo y la información fluye y las relaciones también, pues entonces entramos a un tema de interdependencia, en donde yo sé que si yo no hago, afecto a A, B y C, que son mis compañeros, y esta afección va a repercutir en el resultado del grupo. Entonces, cómo cada uno se hace responsable, y en módulos anteriores hablaba yo de la responsabilidad, y para mí el concepto de responsabilidad tiene que ver con response y able, es decir, ser capaz de responder. Entonces, si tú tienes un equipo a cargo, hay que ser capaz de responder, pero si tú eres parte de un equipo, hay que ser capaz de responder. Y esto, uno solo se puede hacer cargo de uno mismo. Y en el hacerse cargo de uno mismo, pues es en la medida en que cada uno pues va a ir haciendo lo que le toca y va a ir construyendo un equipo autosuficiente, un equipo autocapacitado, un equipo que se sabe autoevaluar, que sabe reconocer y que entiende que un equipo tiene ciertas características que, bueno, pues vas a ir viendo en este momento en la pantalla. Podemos decir que los equipos tienen miembros interdependientes que ayudan a los miembros a ser más productivos trabajando en equipo que a solas. Crean su propio magnetismo, es decir, se afilian, es esta cohesión de la que hablaba. Hay cosas en comunes y entonces centrémonos en lo que tenemos en común, incluida la meta. No siempre tienen al mismo líder y esto resulta interesante. Hablábamos de que el liderazgo se puede ir modificando de acuerdo al tipo de persona que tenga a cargo, pero eso también implica que lo pueda ir cediendo si la tarea que se va a hacer no es de mi área de competencia, de tal forma que pueda también dejar que otro ejerza su estilo de liderazgo. Todos los miembros son tratados como parte integral del equipo y esto se vuelve importante porque si somos equipo, todos pertenecen al equipo y esta parte que decía yo de reunirte con el equipo y de decir cada quien cuál es su talento y cómo puede aportar al equipo, pues es una parte clave para ir creando esta integración y esta afinidad. Se da y se recibe aliento mutuo y esto tiene que ver con entender que si alguien en el equipo va más atrás, todo el equipo camina a ese ritmo. El equipo siempre camina al ritmo del más lento. Y es entender que en ese caminar o en ese empatar el ritmo es también en donde lo podemos ir llevando cada vez al ritmo que se necesita tener. Y por supuesto hay un tema clave en el tema de liderazgo y de equipo que es la confianza. En un equipo autoeficiente y en un equipo autogestionable, el grado de confianza que debe haber entre los miembros es alto. ¿Y cómo construir esta confianza? ¿Cómo lograr que esto se haga? Bueno, pues no te pierdas el próximo módulo en donde voy a hablar justamente de eso. Ha sido un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Soy Lucía Blanco y nos vemos en el siguiente módulo.